Amigos de Agenda Pendiente, el invitado de hoy para este episodio, el Niño Cero 2026, entrevista a candidatos sobre propuestas para la prevención de desastre que se articule a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, como instrumento principal que rige las acciones del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En esta oportunidad tenemos a Wilmer Ruiz Silva, candidato a senador nacional con el número 29 del Partido Renovación Popular, para las elecciones generales a realizarse el 12 de abril de este año. Wilmer Ruiz es un destacado analista político, estratega y planificador de amplio dominio de las políticas públicas. Está preparado para solucionar los problemas con destreza, relacionarse con las organizaciones sociales e institucionales. Will es licenciado en Economía, periodista y consultor político, graduado en la Universidad de Lima, egresado de la Maestría de Periodismo de la Universidad San Martín de Porres y en la Maestría de Historia y Filosofía de la Universidad Mayor de San Marcos. Participante en cursos de Dirección Estratégica y Administración de Crisis de la Marina de Guerra del Perú y el curso de Altos Estudios en Política y Estrategia del CAE. Wilder ha desempeñado cargos de elección popular, fue regidor metropolitano de la Universidad de Lima entre el año 2015 y 2018, congresista de la República del Perú en los periodos 2006-2011 y regidor metropolitano de la Municipalidad de Lima 2003-2006. Se ha desempeñado como redactor, editor de temas económicos y financieros de importantes diarios nacionales y revistas especializadas, como Expreso, Universal, Gestión, etcétera. Conductor del programa dominical de análisis político BES Cable TV. Estimado Wilmer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras a 39 días de las elecciones generales que se realizarán el domingo 12 de abril de este año para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, representantes ante el Congreso, senadores y diputados y el Parlamento andino? ¿Cómo estás, Wilmer? ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte y agradecerte por esa semblanza tan cariñosa que has hecho sobre mi persona. Y yo efectivamente, mientras hablabas, recorría todos esos momentos de mi trajinar profesional. Y gracias por estar en tu programa Agenda Pendiente. Creo que el Perú tiene producto de su variedad de problemas, una agenda pendiente en muchos casos, ¿no? Y sobre todo en este que nos convoca esta noche sobre el tema de los desastres, los desastres naturales originados por una serie de factores, ¿no? Así que yo feliz de la vida de acompañarte, Raúl, en tu programa esta noche. Gracias, Wilmer. Mira, en los dos episodios anteriores hicimos una remembranza de los meganíos del año 25-26 y a este año se cumplen 100 años de este evento que arrasó al Perú en la época del gobierno de Leguía. Luego hicimos un análisis comparativo con los mega eventos del año 82, 83 y 97, 98. Este domingo hicimos una amplia explicación sobre el niño 2015-2016, muy parecido al que se está ya anunciado para este año. Las agencias nacionales, llámese el ENFEN, o la agencia, la NOAA de la NASA, también ya anunciaron que este es un fenómeno niño, lo llaman denominado fenómeno niño costero. Entonces, a lo largo de la semana vimos los embates que se ha dado en Tura, Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Ica. Entonces dijimos, tenemos que encontrar algún personaje de gobierno o del ejecutivo legislativo o algún candidato que esté interesado en esta desgracia que está pasando al Perú, que está iniciándose y probablemente en los próximos meses se empeore. Entonces, reconocemos que las lluvias recientes en este mes de febrero y marzo forman parte de un periodo del clima extremo, ¿no? Marcado por la combinación de precipitaciones ligeras y un calor intenso. El tsunami
ha emitido una alerta roja hasta el 2 de marzo por posibles activaciones de quebradas en Lima, Huánuco, Tumbes. Se prevé que las lluvias intensas podrían retornar con mayor fuerza entre el 5 y 6 de marzo. Entonces, conociendo que el gobierno ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de Lima y otras regiones del país debido al impacto de las lluvias, inundaciones futuras y huaicos se van a dar, vinculados al fenómeno niño costero. Se esperan cielos cubiertos por las tardes con tendencias a lluvia ligera y dispersa. Estas condiciones coinciden con temperaturas inusualmente altas. Recientemente se alcanzó un récord de 34,5 grados centígrados en la zona de La Molina. Lima es el departamento con mayor número de puntos críticos de inundación. Eso lo conoce toda la porción del Perú. Y han identificado un buen número de puntos críticos, ya está identificado que referenciado, lo que incrementa la vulnerabilidad ante desbordes y erosión de estos. Wilmer, candidato a senador nacional con el número 29, en los últimos días el personal de Agenda Pendiente citó estos lugares y los pobladores nos informaron de presencia. Parece que es el primer candidato que se ha preocupado antes del gobierno de visitar estos lugares de alto riesgo. Nos han comentado que has conversado con la porción, por eso que te invitamos en esta oportunidad para que nos detalles cómo ha sido esa experiencia, Wilmer. Bueno, Raúl, quiero empezar comentando que el problema de los huaicos, de las torrenteras, todos estos desastres originados por las lluvias, no es solo un problema natural de la naturaleza, es un problema social y sobre todo un problema político de decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que es un problema político? Porque con una buena gestión se puede planificar un manejo sostenible para reducir dramáticamente el impacto que va a originar un problema social y lo origina la naturaleza, porque no podemos ir contra ese fenómeno de verano que nosotros tenemos de las lluvias. Entonces, con una planificación sostenida, podemos hacer una precaución territorial, zonificaciones, sabemos dónde van a estar, podemos mejorar la infraestructura de esas zonas y, por supuesto, con una serie de mecanismos medioambientales y tecnológicos para que nos den las alertas tempranas, etcétera. Entonces, cuando yo fui regidor de Lima en el primer periodo, pude tomar contacto con las zonas más humildes, porque Lucho Castañeda me dijo, Wilder, ¿puedes chequearte dónde podemos construir escaleras? Y me están pidiendo muchos muros de contención y canchitas para jugar. Entonces pude recorrer esas zonas donde efectivamente, producto de los temas medioambientales, pueden originar problemas. Y yo he estado este fin de semana en Chosica y en Santa Eulalia. He podido recorrer, por ejemplo, la avenida Unión, que está en la zona de Morón, en Ñaña, porque cuando baja el Huayco se lleva gran parte de la avenida Unión, incluso invade la zona de la carretera central. Y también estuve, fíjate, ahí recorriendo el puente Caracol. Me gustaría que en algún momento tu equipo de producción pueda ir al puente Caracol, ahí en Chosica, porque ahí, en una zona que se llama Cachahuacra, en la avenida San Martín, ya en Santa Eulalia, se ve cómo se originó, producto de los últimos grandes fenómenos del Niño, una quebrada enorme. Y ahí no se ha hecho nada hasta ahora, nada, Raúl. No hay descolmatación, etcétera. Y después fuimos al Puente Rojo en Cachahuaca, que también es una zona que la
negligencia de los últimos años del gobierno no ha hecho esa planificación que yo te decía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay que ir a una zonificación obligatoria de alto riesgo. Hay que ir a una prohibición de construir en quebradas, sobre todo en quebradas activas. Y eso significa una buena gestión, producto de la zonificación que no se ha terminado. Y hay que iniciar también una reubicación progresiva de las personas que han sufrido a raíz de estos fenómenos. Y por eso yo estuve ahora en Chosica el fin de semana y en la zona de Santa Eulalia. Y he quedado impresionado por la desidia de las autoridades de los últimos años, ¿no? Gracias. En calidad de senador en el próximo Congreso Nacional, una de tus funciones de la que van a tener es revisar, analizar, modificar, rechazar propuestas legislativas que vengan de la Cámara de Diputados. Entonces, un conocedor de este tema, creo que vas a tener amplio trabajo. No solamente es el caso de las inundaciones, correnteras, sino también hay sequía, por otro lado, tenemos friajes, sismos, o sea, el Perú, como tiene una cantidad de geoclimas y su naturaleza, su orografía es complicada, diversa, una alta biodiversidad, tiene mucha vulnerabilidad, no solamente en el continente andino, en la parte andina, amazónica y también en la zona marina costera, ¿no? Entonces, en ese ámbito, ¿cómo, con tu conocimiento, voy a focalizarme en Lima? Te hago una pregunta. Mira, Yo conozco que en otros países, Chile, por ejemplo, ha modelado estas áreas, ¿no? O sea, con la variedad física, sonográfica, ecológica, ha hecho un modelamiento y diseña cómo va a futuro, de acuerdo a la cantidad de lluvia, cuánto va a ser el flujo de esa correntera y hacen previsiones, ¿no? Creo que eso es un buen elemento de análisis en próxima gestión, Wilmer. mira, eso es lo que yo te decía. Sin un ordenamiento territorial, sin, que no existe. Yo he estado intentando tener un catastro nacional de zonas críticas actualizado. ¿Y qué ¿No? cosas se está haciendo en función de ese catastro nacional de zonas críticas actualizado? ¿Qué cosas se puede hacer? Tú recordarás que reconstrucción con cambio, ¿qué se llamó esto Cambios, que inventó Vizcarra? ¿no? Estuvieron con la ayuda de la asesoría inglesa trabajando algo de ese catastro nacional de zonas críticas para ordenar el territorio y ver dónde se podía mejorar la infraestructura. Entonces, con los ingleses se avanzó en un primer perfil general. Incluso hay expedientes técnicos para determinadas obras específicas, esas obras de hacer algunas represas arriba, encauzamientos, etcétera. Desgraciadamente se ha quedado en nada todo ese esfuerzo internacional para ir logrando una zonificación obligatoria de alto riesgo. Y como el Perú necesita la asesoría y los consejos de los países que han solucionado estos problemas, estuvieron con los ingleses. Ahora ya se perdió prácticamente todo eso que se ha avanzado y ha quedado en nada algunas propuestas que hay que hacer, como por ejemplo ir en paralelo con el tema de la reforestación y manejo de cuencas. Eso tiene que ser una política y una estrategia que ayude en toda la reforestación masiva. Por eso, en el plan de gobierno de Rafael López Aliaga está planteando sembrar 1 millón de árboles, 1 millón de árboles, incluso ese millón de árboles entregadas en concesión privada para que se pueda mejorar no solamente el suelo y evitar que caigan los huaicos, sino que también podemos ir con esa reforestación a un mejoramiento de nuestra industria papelera. Entonces hay que recuperar los andenes, todo el tema del programa de siembra y cosecha con agua, todo eso tiene que estar en una estrategia
y eso tiene que estar en un plan que tiene que desarrollarse. Entonces, resolviendo tu pregunta, ¿qué se puede hacer desde el Senado? Tendrá que venir la iniciativa, como tú sabes, las iniciativas las lanzan ahora, las proponen los diputados. Los diputados proponen, discuten, aprueban y pasa al Senado. Y el Senado las discute, las aprueba o las manda efectivamente ya al archivo. Ya no van a una insistencia en el poder ejecutivo y que el presidente puede meter su cuchara. Ya no. Aquí termina el todo. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer desde el Senado? Alentar todas esas normas que vengan en el marco del desarrollo definitivo del problema natural, porque el problema natural no es solo las lluvias, como te digo, es social y sobre todo político, político porque hay que tomar la decisión de encontrarle una solución. No podremos tener una solución definitiva porque la naturaleza en cualquier momento nos puede sorprender con un terremoto o con unas lluvias muy fuertes, pero si está en el marco de una planificación que hagamos con muros de contención, con encauzamiento de todos los huaicos, con una descolmatación constante de los ríos, incluso haciendo esos reservorios en zonas altas. Es decir, toda la, todo el trabajo técnico, todo el trabajo técnico, Raúl, tiene que estar más allá de los gobiernos. Tiene que haber una política de Estado de manejo de riesgo, porque si no hay una política de Estado que significa continuidad, no vamos a encontrarle una solución. Por eso te hacía mención a este esfuerzo del trabajo de los ingleses, que lo había estado haciendo la reconstrucción con cambio, y que ahora se ha parado. La INIA, no sé cómo se llama ahora la institución, ANIM ya se no llama lo ha ahora. asumido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer desde el Senado? Apoyar todos estos esfuerzos que vengan desde diputados para darle un marco legal y, por supuesto, desde el Senado, destinar todos los recursos necesarios para poder implementar toda esta estrategia. Porque si no vamos a estar todos los años. Mira, Raúl, ¿cómo es posible que todos los años estemos en ciudades como Sí. Piura, Chiclayo, Trujillo, inundadas las calles porque no han tenido drenaje, porque no han tenido la precaución de hacerles unas canaletas a las calles para conducirlas a ciertas quebradas o a ciertas acequias? Se construyen las pistas y veredas en zonas donde llueve sin canaletas, sin drenaje. Y esa es una negligencia que yo incluso los acusaría penalmente a esos alcaldes que hacen pistas y sin el drenaje respectivo, porque viene la próxima lluvia y vuelven a inundarse las calles. Mira lo que ha pasado en Piura, lo que ha pasado en Guío, Manco, Guío, sí. y todo eso es negligencia, negligencia de una carencia de una estrategia. Sí, hace unos años estuve de visita en varias oportunidades en Guayaquil y Quito, y hubo una lluvia terrible esa noche y el día siguiente estaba totalmente seco y una afectación porque como lo que tú dices, tenía un sistema de drenaje muy bien planificado. Y mira, y eso se puede, los gobiernos de Pura y de Tupi pueden copiar ese modelo y hasta la fecha continuamos lo mismo todos los años, ¿no? ¿Qué plantearías tú en ese tema del drenaje, del sistema de No, drenaje? no, ahí hay que plantear una obligatoriedad que los alcaldes que construyen pistas y veredas en zonas lluviosas tiene que tener sus canaletas como parte del expediente técnico, como parte de la convocatoria a la construcción, la obligatoriedad de hacer las canaletas y hacer los drenajes respectivos que lleven a las diferentes cuencas o ríos. Porque si no, los alcaldes van a seguir haciendo sus pistas y no dándoles ninguna inclinación. Y esa deficiencia en la construcción de la ciudad tiene que tener un culpable, y ese culpable es el alcalde o el gerente de obras que no hace la
precaución debida. Y ahí hay que ponerle una obligatoriedad. Hay que ir a una ley que no puedes construir pistas en zonas lluviosas sin el respectivo, sin la respectiva canaleta. Así como se obliga que tiene que tener tanto de arena, tanto de cemento, tantas pulgadas de fierro, hay que obligar que en el diseño esté una canaleta. Y eso espero que nuestra bancada en diputados pueda sacar esa ley que obligue a los alcaldes a hacer este tipo de obra, ¿no? Las políticas nacionales y los gobiernos anteriores nacionales son más reactivos que preventivos, ¿no? Y también una falla en la comunicación de los conocimientos de la información a la comunidad. ¿Cómo plantearías tú esa estrategia de los programas de educación comunitaria en gestión de riesgo de desastres en el Perú? Bueno, eso es importante también, que los ciudadanos, los vecinos, puedan entrar en la fiscalización y desde los colegios educar a los niños para que cuando sean jóvenes y logren ser autoridades puedan intervenir y obligar en esas formas de hacer gestión. Porque no es posible, mira, fenómenos del niño hay en los últimos 50 años, X. ¿Y tú has visto Piura últimamente el centro? ¿Has visto el Chiclayo últimamente el centro? Exacto, Incluso exacto. hace un par de años entró un huaico hasta la misma plaza de armas de Trujillo y Hace unos fue días por de ahí, Arequipa, por la ¿no? calle Libertad, no sé cómo se llama la calle, entró ahí, a la plaza de armas, el huaico. Cuando eso ha debido solucionarse, pues, hace años, hace años. Entonces, no hay un sistema de alerta temprana tampoco, es decir, el uso de la tecnología. Hay que poner unos sensores de lluvia para que eso pueda permitir alertar a una serie de personas que se encuentran en las zonas de peligro. Esas alarmas comunitarias hay que ponerlas, es decir, hay que usar la tecnología, ¿no? Porque si no, no va a haber forma de prevenir. Y yo también, así como hay simulacros muchas veces por sismos, hay que ir también a una educación de los simulacros en momentos de huaicos, ¿no? Porque tú habrás participado en más de una oportunidad en esos simulacros de temblor. Hay Sí. temblor, muy bien, todo el mundo sale, se pone, pero yo no recuerdo haber visto la convocatoria para una educación de un simulacro si es que viene la torrentera o viene el huaico. Entonces hay que ir a una capacitación, a una educación de las alarmas comunitarias y ahí la Junta de Vecinos puede ayudar mucho. Es decir, todo el tema de las defensas y cómo nos enfrentamos a los desastres naturales que tan repetitivamente se nos presenta después de un periodo de años, ¿cómo es posible que no tengamos un plan estratégico sobre ese tema? ¿No? Fíjate cómo lo dejan siempre para después, para después. Si vienen los huaicos, bueno, ya pasó, dicen, ya pasó, ya el Sí. próximo año, Pues, y no le encontramos una solución. por eso te decía, somos reactivos, ¿no? Viene el Así es, problema, acuérdate, por ejemplo, el terremoto de Pisco, ¿te acuerdas? En 2007, me sí. parece. Y a las fechas, tú vas por Pisco y continúa casi, no había ni un cambio, no hay predicción. Y eso es un aprendizaje y no lo consideramos. Ahora, en ese contexto, habría que revisar todas las políticas de salud, pesca, de agricultura, de transporte, de ambiente, porque el tema de riesgo y desastre es transversal. Entonces, creo que todas esas políticas deben tener un capítulo del cambio climático, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece esa propuesta? Pero claro que sí, porque eso, como te digo, el desastre
de los huaicos y de las lluvias no es solo natural, y a eso me refería, que tiene una implicancia social, y la implicancia social significa que te va a afectar la salud. Todo eso que ha pasado en Máncora y que ha pasado en Arequipa, eso va a traer algunos problemas de presencia masiva de zancudos y por lo tanto de dengue, Exacto. de salud, de posiblemente algunas enfermedades gastrointestinales que va a repercutir sobre todo en los niños. Y el transporte, por supuesto, se paraliza. ¿Cuántas microempresas dedicadas al transporte pierden? Mira todo lo que ha perdido la zona de Piura en turismo, el transporte. Y el transporte tiene que tener toda una prevención para todo este tema. Y claro, como tú decías, salimos a contestar de inmediato lo que nos está ocurriendo en el día. Simplemente reaccionamos. ¿Por qué? Porque nadie piensa la construcción del país y de las ciudades para dentro de 10, 15, 20, 25 años. Esa construcción del país, ¿quiénes están llamados a hacerla? Los políticos. Exacto. Porque con su visión, con su deseo de darnos un estilo de vida, construyen un país, construyen una nación. Pero claro, si en medio de ese pensamiento solo están abocados a todo el tema de la corrupción, que es otro gran tema que creo yo que también repercute sobre esta construcción de reservorios, encauzamiento de huaicos, etcétera. Ahí seguro también debe haber algo de corrupción. Entonces, todo el tema termina repercutiendo sobre nuestra salud, sobre nuestro transporte y sobre todo sobre los pequeños empresarios que terminan siendo afectados. Y eso no hay. No, yo, como te decía, yo he intentado conseguir el catastro nacional de zonas críticas actualizadas. No está actualizado. No, nadie le pone diente, como se dice, a solucionar el problema, porque cuando pasa ya hay otros problemas y nadie piensa que posiblemente dentro de unos años nos volveremos a encontrar con el mismo problema y tropezaremos con la misma piedra, ¿no? Sí. Al inicio de nuestra conversación, mencioné que las agencias nacionales, internacionales, están anunciando la activación del niño costero ahora en marzo y su potenciación en abril. En ese escenario, me preocupa porque en abril tenemos las elecciones. Porque si habría lluvias fuertes, destrucción de kilómetros de pistas, de puentes, y tú sabes que en el proceso electoral muchos de nuestros compatriotas se desplazan a sus ciudades de nacimiento para visitar a su familia y aprovechar a la votación, ¿no? O los colegios, van a hacer las mesas de votación, van a estar inundados. ¿Cómo piensas, miras eso y qué recomendación le darías al gobierno para afrontar este posible escenario que describo? Bueno, puede existir esa posibilidad que las lluvias sean tan fuertes y las carreteras queden bloqueadas y los puentes queden bloqueados y mucha gente no tenga la posibilidad de ir a votar. Y ahí el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que tener una alternativa y la alternativa tiene que ser lo que antiguamente eran, ¿te acuerdas? Las mesas de transeúntes, ¿te acuerdas que en algún Exactamente, eso momento leí la mente, ya, eso es la mesa de transeúnte, exacto. ¿te Desarrollame acuerdas? ese tema, Wilson. ¿Ya? La mesa de transeúnte era unas personas que votando, por decirte, en Lambayeque, el día de la elección no podían viajar a Lambayeque o no habían podido. Entonces, en el Estadio Nacional se montaban una cantidad de mesas para que todos aquellos que estén transitoriamente en la ciudad de Lima podrían ir a votar porque tienen su DNI y efectivamente uno decía, este es el padrón, yo pertenezco a Lambayeque, inmediatamente había está el padrón de Lambayeque y pertenezco de la región Lambayeque, provincia de Ferreñafe, y este es mi número de DNI, inmediatamente le encontraban
la mesa y uno votaba. Esa podría ser una alternativa, la no que pueden haber ante la posibilidad de implementar unas mesas de transeúnte, con lo cual desde ahora el gobierno central debería canalizar unos fondos o el Jurado Nacional de Elecciones pedir los fondos respectivos para montar por lo menos en las provincias mesas de transeúnte, de tránsito, ¿no? Unas mesas de transeúnte. Por lo menos en Lima, por supuesto, Claro. en las capitales de departamento y si es posible en cada una de las provincias. Son 170 y tantas provincias, o sea que se pueden perfectamente manejar el tema. Y eso requiere que el jurado se ponga rápidamente las pilas, pide el dinero y se implemente ante esa posibilidad. Si no se produce el desastre natural y no viene la lluvia, nada, no Ya, pasó nada, no pero pasó ya nada. se Exacto. tiene por lo menos Así, la previsión, porque si no se van a así, quedar miles de personas sin votar así, y eso me olería muy mal, ¿no? claro. Otro escenario, por ejemplo, Wilmer, en las zonas rurales donde hay un impacto de un evento calamitoso y fuerte. Por ejemplo, que está en pleno momento del conteo de votos. Viene una lluvia fuerte, en otras zonas de relámpagos, ojalá no suceda, pero puede suceder, se corta la energía eléctrica, se apaga la luz. Esa gente va a trabajar el conteo de votos que va a durar, porque tú sabes, va a ser bien complejo el cotejo de votos, ¿no? ¿Cómo lo ves ese tema? Así, y no solamente en las zonas rurales, ¿eh? Puede darse Ujú. también incluso el caso en las ciudades de Ya, la costa, en las ciudades principales a lo largo de nuestros Andes. Podría darse el caso que efectivamente, mira, son 37 partidos, qué sé yo, sí, y la gente no va a terminar a las 8 o 9 de la noche de contar. claro, así es. Entonces, y si hubiera una lluvia muy fuerte que termina cortándose la luz, por lo menos debería el jurado en el papel tener algunas alternativas de pequeños grupos electrógenos, ¿no? Y para eso se requieren fondos y si se usan, se usan. Pero por lo Claro. menos estás precavido, sobre todo en ciudades que podrían darse la posibilidad de unas fuertes lluvias tipo Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, no sé, pero quizás algunas ciudades de los Andes, pero después creo yo que no habría mayor problema por pérdida de energía eléctrica y que se estarían contando, no en tinieblas, pero bueno, a lo mejor algunas velas podrían ayudar, ¿no? A ver, hay una sugerencia. Sería bueno que tu bancada de relación ahora en el Congreso de repente pueda convocar al jurado, a la OMPE, tener esas previsiones que estás planteando, ¿no? Para la mesa de transeúnte en un escenario, pues, no extremo, ¿no? Y para el tema Claro. de la pérdida de energía. Creo que podría hacer una buena acción de autocandidatura, Wilmer. Sí, efectivamente, yo lo voy a comentar al interior Ujú. del partido y sobre todo a ver si pueden transmitirla a la bancada de congresistas para que puedan trasladarle a su vez al Jurado Nacional de Elecciones esta posibilidad, porque hay que ponernos en varios escenarios Así ante es, la así es. presencia de futuras lluvias que podrían congestionar efectivamente el normal desarrollo del conteo, porque los treinta y tantos partidos y el conteo tranquilamente va a pasar las 8 o 9 de la noche, así que a lo mejor ese flash que siempre lo teníamos a las 5 de la Claro, tarde sí. va después de las 8 o 9 de la noche, ¿no? Pero en fin, esperemos que no pase nada irregular en este proceso electoral, ¿no? Ok, Wilber. Otro tema, bueno, verdaderamente tu experiencia como regidor de Lima te ha dado a conocer esa problemática de lo que estamos comentando, y lo tienes clarísimo. Pero mira, ve, en los últimos días, y estuve revisando el plan de gobierno de renovación también, ahí se menciona, por ejemplo,
Ellos plantean en el plan, ustedes dicen, existencia de la eficiente organización y funcionamiento de los ministerios y elevado número de estos en la administración pública peruana. ¿Cuál es la posición ya más detallada de este tema planteado por Renovación? Bueno, ahí el tema central es usar eficientemente el presupuesto. Y el presupuesto significa que máximo el 50% de todo tu presupuesto llévalo pues a gasto corriente, es decir, a pagar sueldos y salarios, y el otro 50% para inversiones. Y una de las formas que se pueden lograr ese mejoramiento presupuestal es reorientando y fusionando toda la estructura del Estado. Por eso se está planteando, por ejemplo, una fusión en un gran ministerio de la infraestructura, en un gran ministerio de la infraestructura donde estaría el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, que son unos ministerios que son unidades de construcción. Entonces, ahí se pueden permitir economías de escala, es decir, una reducción de trámites, con lo cual se podrían fácilmente conseguir varios millones de ahorros para destinarlo justamente a la parte que necesitamos, que es seguridad, que es mejoramiento de la infraestructura. Creo que economía y finanzas, como conforme lo está planteando Renovación Popular, podría estar ahí fiscalizando y haciendo un solo ministerio, economía y finanzas, producción y energía y minas, y quizás algún otro ministerio, con lo cual ya te has ahorrado 3 y 2, 5, como 6 ministerios. Y lo otro más importante es el gran ministerio relacionado a los temas humanos. Rafael López Aliaga está planteando hacer en un solo ministerio humano, un solo ministerio que defienda a la persona y a la familia, y ahí hay que unir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, todos estos sectores en un solo ministerio, con lo cual te vas a ahorrar toda la alta dirección, todas las consultorías, todas las órdenes de servicio, y con ese dinero vas a hacer toda la obra que se necesita. Ahí hay que ir a una cuestión de presupuesto reorientado en el gasto corriente, es decir, no más burocracia. Y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que asumiría todas las funciones de MINCETUR, ¿no? Este Ministerio del Turismo y no sé qué otra cosa tiene MINCETUR. Entonces, todo el tema de las relaciones exteriores con la gran promoción del turismo. Y lo que es importante y revolucionario también, Raúl, que la PCM, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa estaría bajo la dependencia del primer ministro, ¿no? Del Consejo de Ministros, del presidente del Consejo de Ministros tendría a su vez el Ministerio de Defensa, incluso asumiría gran parte del Ministerio de Justicia. Todos estos planteamientos que te estoy comentando, que es de la gran reforma del Estado que nos llevaría a la gran simplificación administrativa, eso unido a ese régimen laboral único. Actualmente hay 18 regímenes laborales, imposible, pues, imposible que la administración pública se pueda mover en medio de 18 regímenes laborales, 4 generales, 10 específicos, 4 excepcionales, como 18. Entonces hay que ir casi a un solo régimen, como lo tiene el sector privado. El sector privado tiene casi un solo régimen de laboral, y entonces hay que llevar, creo yo, la experiencia
eficiente de la administración del sector privado hacia el sector público. Creo que esa es la gran reforma del Estado que está planteando Rafael López Aliaga y que he tratado de resumírtelo en un par de minutos, querido Raúl. Listo. Sí, porque muchos de los participantes de Agenda Pendiente dijeron que te haga esa pregunta porque es la propuesta que escuchan a Rafael en sus diferentes presentaciones en el país. Estimado, aprovecho este momento para que te dirijas al público de Agenda Pendiente para detallar cómo es tu participación en este proceso y cuál es el número que te han asignado. ¿Qué pides? Gracias, Raúl, por esta interesante charla, diálogo de docencia política. Creo que lo valioso de tu programa es que efectivamente estás haciendo una docencia política para enfrentar temas específicos de esa agenda pendiente, como bien lo dice tu programa, y decirle a todos tus televidentes que nos siguen en las redes a nivel nacional y en el extranjero que voy al Senado Nacional para defender la vida, esa vida que se refleja en salud de calidad, en educación de calidad y que se refleja sobre todo en esa infraestructura que hay que construir en el Perú. Defender la vida significa darle dignidad a la persona. Y voy también al Senado porque quiero defender un sistema económico de libertad de mercado, de libertad de inversiones, de libertad de emprendimientos, de libertad para poder emprender con honestidad y honradez todos tus emprendimientos económicos. Y sobre todo, me hace mucha ilusión ir al Senado para poder ayudar en esa independencia que hay que mantener en las instituciones que le dan solidez a una democracia, en esa independencia del Ejecutivo, en esa independencia del Congreso de la República y en esa independencia de los organismos que le dan sustento a la democracia, como es toda la Administración de Justicia, el Banco Central de Reserva, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, Tribunal Constitucional. Todos esos organismos tienen que estar desarrollándose en el marco de una libertad. Y por eso voy al Senado Nacional y los que quieran acompañarme, marcar la R y escribir el 29 de su amigo Wilder Ruiz. Ok, Wilmer, agradecido tu participación y te deseamos los mayores éxitos en este proceso de elecciones generales este 12 de abril de este año. Muchas gracias, Wilmer. Gracias, gracias, Raúl. Amigo de Agenda Pendiente, así llegamos al final de nuestro episodio especial. Gracias por acompañarnos en este podcast que marca un espacio de diálogo y aprendizaje. Queremos que esta agenda se construya junto a ustedes, con sus voces, experiencias y propuestas. Por eso los invitamos a compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Estimados amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de alerta para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Cada episodio contará con invitados nacionales e internacionales todos los domingos a las 7 de la noche. No se pierdan nada. Nos despedimos por hoy, pero lo que está pendiente lo vamos a construir juntos. Hasta el próximo episodio.